Dame sabiduría, Señor, para entender tu palabra. Dame de tu humildad y tu amor para amar a la humanidad. Sé tú mi guía, Espíritu Santo, para que nunca tropiece. Enséñame a amar la verdad y a vivir siempre en santidad. Señor Jesucristo, ilumíname tú, muestra el camino, guíame con tu luz, pues solo así llegaré y solo así yo podré aprender a amar como me amas tú. Muy bien, bueno, así de esta manera, de esta forma, damos gracias al Señor por encontrarnos otra vez más juntamente con ustedes, nuestros queridos amigos auditores, a través de esta señal de radio. Nuevamente estamos reunidos para compartir, como es como siempre, la grata y poderosa palabra de nuestro Señor y buen Dios. Ahí con ese cántico de fondo de Oscar Medina, danos sabiduría, Señor. Señor Jesucristo, muéstranos el camino, ¿ya? Y así es, ojalá que podamos entonces encontrar este camino tan glorioso que el Padre nos ha dado, que es su Hijo Jesucristo, ya que Él es el único camino para podernos acercar entonces al trono de la gracia, al trono de la misericordia, que es Jesús de Nazaret. Así que vamos a orar en este día para entregarle entonces lo que vamos a hacer al Señor, para que entonces pueda hacer esto de mucho provecho para cada uno de nosotros. Ilumíname tú, muestra el camino, guíame con tu luz, pues solo así llegaré. Amado Dios y buen Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor Jehová de los ejércitos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro bendito Salvador y Redentor, es que hoy, Señor, estamos delante de ti, ante tu santa y divina presencia, con todo el respeto y la reverencia que tú te mereces, reconociendo que tú eres Dios por sobre todas las cosas, desde la eternidad y por la eternidad. En este día, Señor, ayúdame para poder compartir lo que son tu sagrada escritura, y para que, Señor, podamos en este día exaltar la obra redentora de tu Hijo muy amado, a quien tú enviaste a esta tierra con un propósito de venir a salvarnos, de venir a poner su vida en rescate por nosotros, para que hoy tengamos este privilegio de podernos acercarnos a ti, como de hijos al Padre. Gracias, Señor. Esto dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dame sabiduría, Señor, para entender tu palabra. Dame de tu humildad y tu amor para amar a la humanidad. Sé tú mi guía, Espíritu Santo, para que nunca tropiece. Enséñame a amar la verdad y a vivir siempre en santidad. Muy bien, pues entonces, si de esta forma, de esta manera damos gracias entonces al Señor y a ustedes, ¿verdad?, por estar en nuestra sintonía. Vamos entonces a compartir la Escritura, ¿le parece bien? Vamos a compartir la Sagrada Escritura, la Biblia.
Y lo vamos a hacer en el libro de el Apocalipsis, libro final de la Escritura, y lo vamos a hacer en el capítulo número 11 del libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 11, que vamos a tomar como referencia este capítulo 11, versículo 15 al 17, y vamos entonces a hablar de esto, ya, y vamos a estar viendo varios otros libros también y varios capítulos y versículos, pero vamos entonces a centrarnos aquí en Apocalipsis 11, versículo 15 al 17, y les vamos a dar un título al tema de la conversación de este día: los reinos de este mundo serán los reinos del Señor. Los reinos de este mundo serán los reinos del Señor. Leemos entonces el Apocalipsis, el capítulo 11, versículo 15 al 17, dicen así de esta manera. Le damos lectura en el nombre el cual está por sobre todo nombre, que es en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice así la Biblia: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Bendito entonces sea el nombre del Señor. Con esta lectura entonces de Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 al 17, vamos entonces a estar revisando otros libros ya referente a este tema. Aquí entonces está la Escritura hablándonos, como le puse en título: los reinos de este mundo serán los reinos del Señor. Esto, amigos, hermanos, está hoy más que nunca a punto de acontecer, de que veamos este suceso, ¿ya? Este gran acontecimiento que se va a dar, donde los reinos de este mundo ya no serán gobernados, ¿verdad?, en este caso por como se están gobernando hoy día, sino que van a ser gobernados conforme al propósito del Dios Todopoderoso, por medio entonces de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los reinos entonces de este mundo serán los reinos del Señor. Dice el versículo 15 del Apocalipsis capítulo 11, que el séptimo ángel tocó entonces la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, ¿ya?, que decían que los reinos entonces, ¿verdad?, todos los países, ¿verdad?, tienen un presidente. En este caso, antiguamente se llamaban reyes. Incluso todavía queda la realeza hoy día, como son los reyes de España. Todavía ahí se continúa con los reyes, y en algunos países también del África. Entonces cada nación, cada país, ¿verdad?, o cada tribu tiene un rey, tiene un gobernante. Pero la Escritura nos dice que un día todos estos reinos vendrán a ser los reinos del Señor. Entonces dice que hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, o sea, de nuestro Señor, o sea, del Padre, ¿ya?, y de su Cristo, de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús, el cual reinará, ¿verdad?, para siempre. Desde ahí, cuando el Señor entonces le promete que le dará el trono de David para que gobierne, ¿verdad?, por siempre y por los siglos de los siglos. Entonces, esta escritura, ¿verdad?, la encontramos en el Apocalipsis, donde el Señor entonces nos está invitando a que nosotros en este día, como ya queremos este cántico de fondo de Oscar Medina, darnos sabiduría, ojalá que en este día podamos, ¿verdad?, obtener un poco de sabiduría y optar entonces por Jesucristo el Señor, ¿ya? Aquel que todavía no ha entregado su vida, no ha depositado su fe, su confianza en Él, este puede ser el día. Porque muy pronto, ¿verdad?, va a acontecer esto, de que todos estos reinos, ¿verdad?, todas las naciones, todos los gobernantes, van entonces a entregar sus reinos al Señor. Y estos reinos van a ser tomados por la fuerza, ¿verdad?, de parte de nuestro Dios, cuando Él venga con gran poder y gloria desde los cielos, en su segunda venida gloriosa.
Entonces dice que hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Aquí ya el Señor nos está dando esto por confirmado, está ya sellado, ya está perpetuado de que así va a ser y así va a acontecer muy luego. Que los reinos de este mundo entonces han venido a ser de nuestro Señor, de nuestro Dios y también de su Cristo. Y Él entonces dice que va a reinar o reinará por los siglos de los siglos. Al mismo tiempo dice que los 24 ancianos que estaban sentados delante del trono de Dios, en sus tronos, se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios. Y decían de esta manera, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que eres y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. O sea, aquí ellos están viendo, ¿verdad?, cuando el Señor entonces toma los reinos de este mundo, ¿verdad?, y gobierna con poder, con autoridad, un reino justo, un reino de equidad, de justicia, donde ya entonces no existirá más la maldad ni la corrupción. Dios entonces promete establecer un reino en esta tierra, ya un reino duradero por los siglos de los siglos. Y Cristo entonces reinará con nosotros. Él entonces en este día, a través de esta palabra, a través de la Escritura, a través de Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 al 17, nos está invitando entonces a todos nosotros, a toda la humanidad, a que podamos entonces ser partícipe también de este reinado universal del Mesías y del Dios Todopoderoso. Él quiere entonces que nosotros podamos, ¿verdad?, también ser parte de este reino, el cual va a ser un reino de justicia, un reino de paz. Bendito sea entonces el nombre del Señor. Entonces hoy día, ¿verdad?, el Señor nos está invitando a que seamos partícipes, ¿verdad?, entonces de su reinado. Este es el día entonces para acercarnos y para tomar una decisión, porque entonces se acerca el momento, se acerca el tiempo, y el tiempo es en que estos reinos entonces pasarán a ser los reinos del Señor, porque de Él es la tierra y su plenitud y todo lo que en ello hay. Vamos a ver, vamos a ir un poco más atrás, bien atrás, vamos a ir al Evangelio de San Lucas, pero siempre vamos a estar entonces viendo y tomando como referencia Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, donde entonces dice que los reinos de este mundo serán los reinos del Señor. Vamos al Evangelio, el Evangelio de San Lucas, el capítulo 4, ¿ya? Evangelio de San Lucas, estamos acá, sí, el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, el versículo 16 al 19, dicen así de esta manera. Vino a Nazaret, está hablando del Señor Jesucristo, dice, vino a Nazaret donde se había criado, en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a las costumbres y se levantó a leer el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Ya? Jesucristo entonces, cuando vino, ¿verdad?, a este mundo, cuando el Padre lo introduce en el mundo, ¿verdad?, cuando nace, allá en Nazaret, cuando nace en la ciudad de Belén, ¿ya?, dice que los ángeles del cielo entonces cantaban y adoraban, ¿verdad?, porque había nacido entonces en ese día el Salvador de todo el mundo. Aquí vemos cuando comienza su ministerio, que es aproximadamente los 30 años, donde entonces él vino, ¿verdad?, a la tierra donde se había criado, vino a Nazaret, donde se había criado, y era un día de reposo. Entonces, entrando en la sinagoga donde se reunía, estaban juntos, ¿verdad?, toda la gente de Israel en la sinagoga, conforme a la costumbre. Se le dio entonces a leer en ese día, y se levantó a leer.
y se le dio el libro del profeta Isaías. Ahí entonces Jesucristo cumple, ¿verdad?, las profecías del Antiguo Testamento, dando a entender que Él entonces era el Mesías, que era el Hijo de Dios, el enviado del Padre, ¿verdad?, que vino entonces a esta tierra con un propósito, venir entonces a buscar y a salvar lo que se había separado de Dios por causa entonces del pecado de nuestros primeros padres, que fueron Adán y Eva. Entonces, dándose el libro, buscó la parte entonces donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto dice que lo ungió el Dios de él, o sea, el Padre, el Señor Jehová de los ejércitos, ¿para dar qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Y eso es lo que hoy día el Señor está haciendo, ha continuado haciendo desde hace más de 2000 años y mucho antes, a través de los profetas. Siempre ha estado dando buenas nuevas, palabras de esperanza, palabras de consuelo, y diciendo que un día habrá un reino justo, un reino de equidad, un reino de justicia, donde morará la paz para siempre, por los siglos. Como leíamos entonces ahí en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, porque los reinos de este mundo serán los reinos del Señor. Entonces Jesucristo, ¿verdad?, vino a este mundo con un propósito. Vino entonces para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles son las buenas nuevas que Él vino a dar? ¿Verdad? Él, lo primeramente, que vino a darnos el perdón, la reconciliación, al momento de que Cristo, ¿verdad?, muere en la cruz del Calvario. Al morir puro, sin pecado, su sangre hizo remisión de pecado, sacó el pecado, lo extrajo el pecado de nosotros. Una vez que nosotros confesamos que Jesucristo es Señor, Él entonces saca, ¿verdad?, nuestras iniquidades, nuestros pecados, nos saca en este caso del reino de las tinieblas y nos traslada entonces, los traslada al reino de su amado Padre, ¿ya? Él entonces vino para dar estas buenas nuevas. Él quiere entonces que estemos en Él. Si nosotros estamos en Cristo, estamos en el Padre. Y si estamos en el Padre y estamos en Cristo, un día entonces reinaremos con Él, como Él ha prometido que muy pronto, ¿verdad?, se aproxima el tiempo en que los reinos de este mundo serán los reinos de Él. ¿Y por qué Él nos está llamando? Porque quiere que nosotros, ¿verdad?, seamos parte de ese reino, donde también Él va a necesitar gobernadores como hasta el día de hoy, ¿ya? Él va a necesitar gobernantes como hasta el día de hoy, ministros, ¿ya? Diferentes tipos de autoridades Él va a necesitar también en su reinado. Es por eso que el Señor le promete a los apóstoles, ¿verdad?, que Él les dará un trono a cada uno de ellos, ¿ya? Y así también nos promete a nosotros más adelante, como vamos a ver en el libro tanto de Apocalipsis como en primera del apóstol San Pedro, donde también nos dice que somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, ¿verdad?, para anunciar las buenas nuevas. Sigamos entonces. Dice que entonces las buenas nuevas me ha enviado también a sanar a los quebrantados. ¿Cuánta gente que está quebrantada, dolorida, con problemas? Él ha venido también para eso, para sanar a los quebrantados. Para sanar también, dice, a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos. Cuánta gente, ¿verdad?, que está cautiva, que lleva muchas cosas, ¿verdad?, por mucho tiempo en su vida, que solamente ellos las conocen. Él ha venido entonces para dar libertad, ¿ya? Libertad a los cautivos, y para dar también vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, ¿ya? ¿Cuántos oprimidos hay en el día de hoy? Y también dice que vino a predicar el año agradable del Señor, ¿ya? Y todavía en este tiempo es el tiempo agradable del Señor, el que estamos viviendo. Hoy todavía se están predicando entonces estas buenas nuevas de salvación, que Jesucristo, ¿verdad?, vino a este mundo para poner su vida en rescate de todos nosotros. Porque muy pronto, ¿verdad?, los reinos de este mundo serán entonces los reinos del Señor. El Espíritu entonces del Señor, del Padre, vino entonces y reposó sobre Jesucristo con un propósito. ¿Cuál fue ese propósito entonces? Vino entonces para, por cuanto dice que lo ungió el Padre, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Y si vemos esto en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 61, versículo 1, dice así de esta manera: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. O sea, este es el día entonces en que nosotros tenemos que, ¿verdad?,
levantarnos, ¿ya? Y poner entonces oído presto al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos dice entonces en este día, por medio de su palabra, que muy pronto el tiempo es en que los reinos de este mundo vendrán entonces a ser los reinos del Señor Jesucristo. ¿Ya? Levántate entonces y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hoy entonces ha venido la luz, ¿verdad?, a nuestras vidas, para hacernos entonces resplandecer, ya no estar más, en este caso, lejos, estar en las tinieblas, sino que venir hoy día a la luz admirable, el cual es Jesús de Nazaret. Si vemos el Evangelio de San Juan, tocando con este tema de que muy pronto entonces los reinos de este mundo serán los reinos del Señor, vamos a ver el Evangelio de San Juan, aquí qué nos dice. El Evangelio de San Juan, el capítulo 3, ¿ya? Si lo encontramos aquí, el Evangelio de San Juan, ¿sí? El capítulo 3, donde una palabra muy conocida, esta que siempre la comparten, la he escuchado muchas veces. El Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17, dicen así de esta manera: porque Dios el Padre amó a este mundo de tal forma que ha dado entonces a su Hijo Jesucristo, su único Hijo, para que todo aquel entonces que en Él cree, o que en Él crea, no se pierda, sino que más tenga la vida eterna. Y el versículo 17 dice de esta manera: porque el Padre, el Señor Dios Todopoderoso, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que lo envió para que el mundo sea salvo por Él. Cuando habla del mundo, está hablando de las personas, ¿ya? Y todo lo que en ello habitan en realidad, pero se refiere a las personas. Entonces, el Padre, el Señor Jehová de los ejércitos, envía a su Hijo con una misión, con un propósito. Primero, el Espíritu del Padre, ¿verdad?, reposa sobre su Hijo. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, como estamos leyendo anteriormente en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 16. Y aquí en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 17, nos dice ahora: porque el Padre, el Señor Jehová de los ejércitos, ¿verdad?, envió entonces a su Hijo Jesucristo al mundo. ¿Para qué? Lo envió, dice, no para condenar al mundo, ¿ya? No para que el mundo se pierda, no para que el mundo perezca sin ninguna esperanza, sin ninguna salvación, ni sin remisión de pecados, para que el mundo no termine separado de el Dios creador, del Dios todopoderoso, sino al contrario, lo envía entonces para que el mundo sea reconciliado a través de ese padecimiento, ¿verdad?, que fue la muerte de cruz de Jesucristo en el Calvario, ¿ya? No envió entonces el Padre a su Hijo para condenar al mundo, ¿ya? Como muchos hoy día condenan, ¿verdad?, a la gente y a las personas, como muchos hoy día condenan, ¿verdad?, se toman esa atribución de sentarse en los tronos de verdad celestiales y de juzgar a la gente y de condenarla. Pero ni el Padre, ¿verdad?, envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que el mundo sea salvo, porque el Padre ama a su creación, porque el Padre ama a lo que Él formó, ¿ya? Por eso, de tal manera Él nos ama y nos amó de cuando nos formó, que envió entonces a Jesucristo, el Nazareno, al Señor Jesús, a este mundo con un propósito: venir entonces a buscar y a salvar lo que se había extraviado. ¿Ya? ¿Y cómo lo hizo esto? ¿Cómo hizo esta reconciliación Jesucristo con el Padre? Lo hizo entonces por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, sino que al resucitar victorioso al tercer día desde esa tumba fría. Bendito sea entonces del Señor. Si Dios el Padre entonces envió a su Hijo Jesucristo a este mundo con una misión: venir a buscar lo que se había perdido, ¿ya? No envió a su Hijo para venir a condenar al mundo, sino al contrario, para entonces acercar al mundo, ¿verdad?, hacia con Él por medio de su Hijo, para salvar a esta humanidad. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿verdad?, ha prometido que un día Él reinará sobre esta tierra, que un día los reinos de este mundo, como compartíamos en el Apocalipsis capítulo 11,
versículo 15, un día muy cercano, los reinos de este mundo vendrán a ser los reinos de nuestro Dios, el Padre, y de su Hijo Jesucristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y el Padre entonces quiere que todos nosotros, que toda la humanidad esté entonces en ese reinado. Por eso que Él entonces no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino que para que nosotros como personas podamos entonces acercarnos al Padre por medio entonces de el Calvario, por medio entonces de la sangre redentora del Cordero de Dios, el cual su nombre es Jesús de Nazaret. Bendito sea el nombre del Señor. Evangelio de San Juan, el capítulo 10, si lo encontramos aquí, el Evangelio de San Juan, el capítulo 10, versículos 7 al 11, dice así de esta manera. Volvió pues Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Ya? O sea, Él, amigos, es la única puerta de acceso a la salvación, al perdón de nuestros pecados y a la vida eterna. ¿Ya? Jesús entonces volvió a decir, entonces volvió pues Jesús a decir de cierto, o sea, de en verdad os los digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, dice, son ladrones, son salteadores, pero no las oyeron las ovejas. Versículo 9. Dice el Señor, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Ya? Dice que el que entrare entonces por mí, dice el Señor Jesús, dice el que entra por mí, porque yo soy la puerta, yo soy el enviado del Padre, ¿ya? Porque el Espíritu del Padre está sobre mí, por cuanto me envió a predicar, ¿verdad?, el año agradable del Señor, a llevar buenas nuevas a los pobres y a los abatidos de corazón, por cuanto yo soy esa puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad. Solamente por mí se puede ir al Padre, y solamente por mí, un día, ustedes, si entran por mí, que soy la puerta, estarán entonces en ese reinado del Señor, donde Apocalipsis capítulo 11 dice que muy pronto entonces los reinos de este mundo serán los reinos del Señor. Y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Ya? Y porque Él nos ama, Él quiere que nosotros entonces estemos ese día allá con Él. ¿Ya? Bendito sea el nombre de Dios. Entonces estábamos aquí en San Juan, leyendo el capítulo 10, versículos 7 al 11, y quedamos en el versículo 8, quedamos en el versículo 9, donde decía, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, entrará, saldrá, y hallará pastos. Y habla también, ¿verdad?, en este caso del adversario, del príncipe de este mundo, el cual es Satanás, y dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. ¿Ya? O sea, miren las características que tiene entonces el adversario y el enemigo del Padre, de Dios y de Jesucristo. Dice que el ladrón no viene sino para hurtar. Estos son los atributos entonces que tiene el adversario. Entonces, ¿por qué quedarnos nosotros más tiempo en el reino de las tinieblas? ¿Por qué entonces estar más tiempo separados del Señor? ¿Por qué entonces no es de asegurarnos este día, ¿verdad? Y correr, ¿verdad?, a los brazos de Jesucristo, aquellos brazos que ya no están clavados, sino que están abiertos, ¿verdad?, diciendo, hijo, ven a mí. ¿Ya? Entonces dice que el ladrón, el cual es Satanás, no viene sino para hurtar. Satanás entonces es un ladrón. Aparte de eso dice que viene para matar. Así que, ¿qué espera usted, verdad, tanto tiempo? Venga entonces a Jesucristo. En Él está la vida, ¿ya? Y la vida era la luz de los hombres. Más el diablo tiene, verdad, el imperio de robar, matar y destruir. Pero Jesucristo dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia, o sea, la vida eterna, ¿verdad? Y también cuando dice en abundancia está hablando también de ese reinado que tendremos cuando el Señor, ¿verdad? Los reinos de este mundo serán entonces los reinos del Señor. Versículo 11 dice así de esta manera, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y eso también está en este caso escrito y fue en este caso comprobado y confirmado a través de la Escritura, que Él como el buen pastor, ¿verdad?,
puso su vida por cada uno de nosotros. Ahí entonces nos pone a nosotros, ¿verdad? Como ejemplo, nos llama a los hombres y a las mujeres, nos llama ovejas. Dice, yo soy el buen pastor de las ovejas. Y el buen pastor su vida pone por ella. Y él fue el buen pastor. Él vino a poner su vida por todos los rebaños de la tierra, por todas las personas, ¿ya? Cada nación entonces, cada nación, cada tribu es un rebaño. Él vino entonces a poner su vida por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que un día entonces reinemos con Él por los siglos de los siglos, cuando los reinos de este mundo sean entonces y pasen al reino de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ya, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Bendito sea el nombre del Señor, más asalariado de quien no es el pastor y de quien no son propias las ovejas. Dice que ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las ovejas las dispersa, ¿ya? Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa en verdad también, dice, las ovejas. Versículo 14 nuevamente encontramos donde el Señor dice, Evangelio de San Juan capítulo 10 versículo 14. Nuevamente dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por ellas, por las ovejas. También dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor, ¿ya? O sea, siempre, ¿verdad?, han habido otras ovejas que no son, en este caso, del redil de Él. Por eso que siempre, ¿verdad?, el Evangelio está siendo predicado. ¿Con qué fin? Con que estas ovejas, entonces, que todavía no han pasado, entonces, al pastor de pastores, que es Jesucristo, puedan en este día, entonces, ¿verdad?, a oír la voz de su pastor y, ¿verdad?, venir y seguirlo a Él. ¿Ya? El versículo 17. Por eso, dice, me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, ¿ya? Dice que por eso lo ama el Padre, porque Él pone entonces su vida por las personas de este mundo. Por eso el Padre también lo envió con ese propósito. Venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Venir a poner su vida en rescate de todos nosotros. Y nos compara con las ovejas, ¿ya? Por eso dice, me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, pero también dice, pongo mi vida para volverla a tomar, ¿ya? Dice que nadie entonces le quita la vida, o sea, Cristo puso su vida voluntariamente por las ovejas, por las personas. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo, dice, la pongo y tengo poder para ponerla, para poner mi vida en expiación, ¿verdad?, por nosotros, por nuestro pecado, y también tengo el poder para volverla a tomar. ¿Por qué? Porque este mandamiento recibí de mi Padre, dice ahí el versículo 18. Entonces, ¿verdad?, Jesucristo nos da toda la alternativa, ¿verdad?, para que nosotros entonces podamos no farriarnos, ¿verdad?, esta gran oportunidad, ¿ya?, sino que apoderarnos entonces de nuestro perdón, primeramente de los pecados, ¿verdad?, y de la salvación y la vida eterna, la cual está entonces en Jesucristo, Señor nuestro. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Si usted, ¿verdad?, le dijeran que se ganó un gran premio, ¿no iría a cobrarlo? De más que sí. Así también el Padre, ¿verdad?, nos ha dado un gran regalo. Porque de tal manera, leíamos ahí en San Juan, capítulo 3, versículo 16, amó Dios a este mundo, ¿verdad?, que dio a su único Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que entonces viniera a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito sea el Señor. Porque el Padre no envió entonces a Jesucristo a condenar a este mundo, sino al contrario, lo envió con un propósito: buscarlo a usted, buscarme a mí. ¿Para qué? Para que estemos con Él. Porque muy pronto los reinos de este mundo serán los reinos del Señor, como está escrito ahí en el Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Y Él quiere entonces que todos nosotros, ojalá que toda la humanidad completa, esté en ese reino de equidad, de justicia, de paz, donde habrán todas las cosas, donde ya nada no será, ¿verdad?, privado. ¿Cuánta gente hoy día, ¿verdad?, que tiene tantas necesidades, ¿verdad?, sobre todo los pobres, tantas necesidades que tienen.
solamente muchas veces trabajar, nunca hay momento de descanso, ni siquiera conocen lo que es fuera de Santiago, nunca han salido fuera de Santiago porque no alcanzan los recursos y el salario es muy bajo. Pero un día el Señor promete, ¿verdad?, darnos un reino donde vamos a tener todas las cosas, ya que este mundo, el cual este mundo es gobernado por el príncipe de este mundo, que es el diablo, el cual sus atributos son robar, matar y destruir, ¿verdad?, ha privado a las personas. Pero el Señor promete darnos un reino a nosotros. Y esa también es la oración que nos dijo también el Señor que oráramos, ¿verdad?, cuando los apóstoles dijeron: Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo termina la oración? Venga tu reino ya. Bendito sea el nombre del Señor. Sigamos compartiendo. Estábamos entonces tocando el tema: los reinos de este mundo serán los reinos del Señor Jesucristo, en el Apocalipsis, entonces, capítulo 11, versículo 15 al 17. Vamos a buscar el Evangelio de San Lucas. Si volvemos un poco más atrás nuevamente, Evangelio de San Lucas, vamos a ver el capítulo 5 del Evangelio de San Lucas. Si lo vayamos acá, aquí ya llegamos. Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 30 al 33. Solamente 3 versículos. Capítulo 5 del Evangelio de San Lucas, capítulo 30 al 33, dice así: Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo entonces el Señor Jesús les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ese es el tema central también de Jesucristo el Señor, cuando Él vino a este mundo. ¿Con qué misión vino? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice que los hombres estaban como ovejas, ¿verdad?, extraviadas, como ovejas, ¿verdad?, sin pastor. Estaban a merced entonces del adversario, del enemigo. Dice que los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y con pecadores? Y esa es la misma condenación que hoy día se da. ¿Cuánta gente, verdad, que muchas veces, verdad, anda en este caso igual que estos escribas y fariseos, murmurando, verdad, condenando a las personas? Porque ellos eso es lo que estaban haciendo, estaban condenando no solamente a este tipo de personas como a los publicanos, ¿verdad?, y los pecadores, sino que también estaban condenando a los apóstoles como también al Señor Jesús. Entonces estos escribas y fariseos hasta el día de hoy continúan murmurando contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Pero respondiendo el Señor dijo de esta manera, respondiendo el Señor Jesús, les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. O sea, los que ya están en el redil de las ovejas, en el redil del Señor, ellos ya no tienen necesidad, ¿verdad? Ellos conocen la Escritura, conocen suficiente de la Biblia, ¿ya? Ellos están seguros. Pero hay otras personas que son ustedes, y que era yo también, ¿verdad?, en un tiempo, que el Señor entonces está, ¿verdad?, haciendo este llamado. Él no está mirando nuestra condición ni cómo estamos. Él no le importó que fueran publicanos ni que fueran pecadores, porque Jesucristo, el Señor, vino, el Padre lo envió a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué sacaba entonces el Padre con haber enviado a Jesús solamente a los que ya eran salvos en el Antiguo Testamento, a los piadosos? ¿De qué le habría servido eso? Pero no, Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Ya? Entonces, Él vino a este tipo de personas, a todos nosotros. Por eso no importa la condición en la que estemos. El Señor está interesado en nosotros y Él está dispuesto entonces a perdonarnos, a limpiarnos. Y incluso Él estuvo dispuesto a poner su vida, aún en esta condición que teníamos. Él estuvo dispuesto ya a pagar por nuestros pecados. Y eso es lo otro importante. Jesucristo, el Señor, ya pagó por nuestros pecados hace 2000 años. Pero ¿qué tenemos que hacer entonces para adjudicarnos, verdad, eso? Tenemos que venir entonces a las plantas del Señor, reconocer que Jesucristo es Señor, ¿verdad? Y que es Señor de nuestra vida. Y que a Él nos rendimos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces,
Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice el versículo 31 del Evangelio de San Lucas capítulo 5, que respondiendo entonces el Señor Jesús dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, ¿verdad? Sino que ¿qué tienen que hacer los sanos ahora? Ir entonces a los enfermos. Porque Jesucristo, ¿verdad?, era puro, era santo. Él entonces iban de esta gente, ¿verdad?, ante los publicanos, de los pecadores. ¿Para qué? Para llevar las buenas nuevas, porque el Espíritu del Señor, como estaba escrito ahí en el Evangelio de San Lucas capítulo 4, versículo 16, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Padre Jehová para llevar nuevas a los pobres, a los afligidos de corazón. ¿Ya? Y aquí nuevamente el Señor dice, porque Jesús nuevamente entonces responde, dice: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aclara en el versículo 32, dice: no he venido a llamar a justos, ¿ya?, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese es el llamado entonces, Señor. ¿Y con qué propósito el Señor hace este llamado a pecadores al arrepentimiento? Porque Él, ¿verdad?, ofrece un reino eterno, un reino donde un día reinará la justicia, reinará la paz, y donde Él va a necesitar también gente para gobernar ese reino. ¿Ya? Entonces todos somos útiles, ¿verdad?, en el Señor. Sigamos compartiendo. Los reinos entonces de este mundo serán los reinos del Señor, como está escrito ahí en el libro del Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Vamos a buscar el Evangelio de San Lucas aquí mismo. Un poquito más adelante vamos a buscar el capítulo 15, que queda así, capítulo 15. Evangelio de San Lucas capítulo 15, versículo 1 al 7, dice así de esta manera: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, ¿ya? Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Nuevamente, ¿verdad?, andaban estos fariseos y escribas, ¿verdad?, condenando y estorbando la obra que el Padre había entonces dado a su Hijo Jesucristo que viniera a hacer en la comisión a este mundo. Ya hasta el día de hoy, ¿verdad?, como le decía anteriormente, los fariseos y escribas siguen cuestionando, ¿verdad?, las enseñanzas de Jesús y el llamado de Jesús, ¿verdad?, a los pecadores, a la gente que todavía, ¿verdad?, está, en este caso, sin el Señor, sin Él. Por eso es que Él hasta el día de hoy está buscando y salvando a todo aquel que se acerca, ¿verdad?, por medio entonces de la cruz del Calvario. Se acercaban entonces a Jesús todos los publicanos y pecadores. ¿Ven? Se acercaban todo este tipo de gente y pecadores. ¿Para qué se acercaban a Jesús? Para oír su palabra. Porque Jesús no vino con una palabra de condenación, no vino para condenarnos a la gente, sino que Él vino para salvar a este tipo de personas. Y hasta el día de hoy, Jesús no viene a usted para condenarle, ¿verdad?, ni para sacarle en cara su pecado, su pasado. No, al contrario, Él viene para restaurar su pasado, ¿ya?, para levantarlo desde donde está, para darle vida eterna y para anotar su nombre en el libro de la vida, donde Él nunca, ¿verdad?, será borrado, para que entonces usted ahora salga del reino de las tinieblas, del reino del príncipe de este mundo, y venga al reino de la luz, al reino del amado Hijo del Dios Todopoderoso, que es Jesucristo el Señor. ¿Ya? Entonces, Él entonces le refirió esta parábola. El Señor Jesús le refirió esta parábola, y diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y eso es lo que el Señor estaba haciendo. ¿Por qué Él no vino a los santos? ¿Por qué no vino a los justos? Porque ellos eran justos, porque ya eran sanos, porque ya eran del Señor. El Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros y conoce nuestra condición. Por eso que Él vino, ¿verdad?, a los publicanos y a los pecadores, porque ellos eran los que estaban como ovejas sin pastor. Por eso que Él deja, ¿verdad?, a los otros, en este caso a los piadosos, los deja seguro y parte entonces a buscar lo que estaba perdido. Y eso es lo que está haciendo hasta el día de hoy.
El Señor está y sale en busca a cada momento, a cada instante, las 24 horas del día, está buscando y salvando a todo aquel entonces que se encuentra lejos del Padre. Y la única forma de estar cerca del Padre, ¿verdad?, estar bajo las alas del Altísimo, morando bajo las alas del Altísimo, del Todopoderoso, es a través entonces de su Hijo muy amado, Jesús de Nazaret. Entonces el Señor, ¿verdad?, le dice esta palabra: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, ¿verdad?, no va entonces tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, dice, la pone sobre su hombro, gozoso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una oveja tiene el mismo valor que las otras 99. Y al llegar a casa, dice, se reúne con sus amigos y vecinos, diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Dice entonces el Señor en el versículo 6. Y el 7 dice así: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. O sea, cuando entonces una persona que no tiene al Señor dice que hay más gozo en los cielos por esa persona que viene a Cristo que por todos los salvos que ya hay desde cuando el mundo fue creado hasta el día de hoy. ¿Cuánta gente que ha muerto, que ha partido de esta tierra, salva, asegurados, sellados para vida eterna? Pero dice que hay más gozo en los cielos cuando un pecador, cuando una persona que está sin Dios, sin conocer a Cristo, viene entonces a los pies del Salvador y se rinde a Él y confiesa: sí, Jesucristo es Señor de mi vida. Dice entonces que hay más gozo en los cielos por una persona sin Dios que por una muchedumbre de salvos. Porque de tal manera el Padre amó a este mundo que puso a su Hijo en expiación por nuestros pecados, para que tú en este día fueras salvo, por medio entonces del Calvario. ¿Y cuán gozo habrá si en este día dispones a poner tu vida en las manos del Señor? No te ponga a cuestionar: bueno, y si después quiere hacer de mí, seré capaz de seguir este camino. No, eso déjalo en las manos del Señor. Él pone tanto el querer como el hacer en nosotros. ¿Ya? Él pone el querer y el hacer en nosotros. Él no echará más carga de la que nosotros podamos llevar. No todos estamos llamados para ser líderes, ni para ser pastores, ni nada de eso. Pero sí, estamos llamados para ser hijos del Dios Altísimo por medio de Jesucristo nuestro Señor. Bendito entonces sea su nombre para siempre. ¿Con qué entonces propósito, verdad? El Jesucristo dice estas palabras que dice: que os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Porque Él quiere que ese pecador, ¿verdad?, que se arrepiente, que viene de arrepentimiento, quiere entonces un día tenerlo en ese reino de equidad, de justicia, de paz. En ese reino donde muy pronto, como dice el libro del Apocalipsis, el capítulo 11, versículo 15, que los reinos entonces de este mundo vendrán a ser los reinos de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él entonces descienda del cielo, con gran poder, con gran gloria, con ese palacio de gobierno que es la Nueva Jerusalén, donde Él gobernará con sus ministros, que son los 12 apóstoles. Pero Él va a necesitar también gobernadores por toda la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Y Él entonces en este día nos llama a que vengamos entonces a Él, para que seamos entonces de la familia del Dios nuestro, del Dios nuestro. Vamos a ver un poquito más adelante el libro del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19, versículos 7 al 10, donde dicen así de esta manera: y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Ya? Aquí nuevamente, ¿verdad?, estaban los fariseos y escribas, como hasta el día de hoy. Los fariseos y escribas siempre han existido, ¿ya?, que andan acusando, que andan condenando y que andan estorbando la obra del Señor. ¿Ya? Si usted lo ven en cualquier cosa y dice: este es hijo de aquí, hijo de allá, hijo del diablo y todo eso, que es heredero del infierno y cosas tonteras que hablan, ¿verdad? Porque ellos son rápidos, ¿verdad?, de lengua para andar condenando a las personas.
pero en cambio en Jesucristo, ¿verdad?, nos condenó. ¿Se acuerdan cuando estaba en la cruz del Calvario? ¿Qué dijo? Padre, perdónalos. Y no solamente le decía a los que lo estaban crucificando, sino que nos decía a nosotros también, porque nuestro pecado estaba ahí. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces el Evangelio de San Lucas, el capítulo 19, tocando entonces el tema, los reinos de este mundo vendrán a ser los reinos de nuestro Señor Jesucristo, como está escrito en el libro del Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 al 17. Leyendo entonces el Evangelio de San Lucas capítulo 19, versículo 7 al 10, dice así de esta manera. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Aquí está hablando de Zaqueo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino el Hijo del Hombre? ¿A qué vino Jesús de Nazaret? ¿Vino a condenar a Zaqueo porque era un publicano, porque era un recaudador de impuestos, que le robaba a la gente cuando cobraban los impuestos? ¿Lo vino a condenar por eso? No, al contrario, dice que él entró a la casa de este hombre, de Zaqueo. Si leemos anteriormente la cita más adelante, la escritura, nos dice que Zaqueo, cuando supo que Jesús de Nazaret iba a pasar cerca, ¿verdad?, quizás de su aldea, de su casa, ¿qué hizo? Se subió a un árbol alto, ¿verdad?, para cuando pasara esa multitud que seguía a Jesucristo por donde quiera que él andaba, pudiera él ver quién era Jesús. ¿Y por qué lo quería ver? Porque sabía que el mensaje de Jesús no era un mensaje que venía a condenar a los hombres, sino al contrario. Era un mensaje que venía, ¿verdad?, a dar perdón, reconciliación, una esperanza, una salida para salir del error en el cual estaba, en este caso, Zaqueo. ¿Qué pasó entonces aquí? Dice que todos los demás murmuraban porque había entrado en casa de Zaqueo, el cual era un recaudador, un ladrón que robaba, estafaba, ¿ya? Era un hombre así, Zaqueo, esas eran sus características. Era un hombre extorsionador, era un hombre que chantajeaba a la gente. Pero Jesús, ¿verdad?, vio al corazón de este hombre. Y Jesús vio que este hombre necesitaba, ¿verdad?, salvación, necesitaba una salida. Y los fariseos ni los escribas no le daban ninguna salida, sino que al contrario, ya lo tenían condenado, ¿ya? Según para ellos no había esperanza ninguna para Zaqueo. Solamente lo veían como un hombre pecador, ¿ya? Lo veían como un impío, ¿ya? Un hombre separado, lejos, sentado en tinieblas. Pero para Jesús no era así la situación, y así es en el día de hoy. Entonces, dice que entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor, una vez que el Señor, ¿verdad?, entra en su casa, porque entró a la casa de Zaqueo, puesto en pie dijo: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. ¿Quién hizo esta obra en Zaqueo? Si Jesús lo hubiese condenado, pero no, fue porque Jesús, ¿verdad?, vino a este tipo de personas, vino a los pecadores. Y cuando Jesús entonces se interesó en él, y Zaqueo vio que este hombre, Jesús de Nazaret, ¿verdad?, el cual él, por su espíritu, creo que él llegó a discernir que era el Hijo de Dios, que era el Mesías que Israel esperaba, él entonces, su corazón fue estremecido, y hubo un cambio en ese momento. ¿Quién cambió ese corazón? Fue la visita que Jesús le hizo a su casa. Él no cambió por sus propias fuerzas, sino que fue Dios a través de Jesucristo, ¿verdad?, que cambió ese día a Zaqueo. La mitad entonces doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré, dijo, cuadriplicado. Entonces el Señor Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Y Jesús continuó diciendo en el versículo 10 del Evangelio de San Lucas capítulo 19: Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar, porque el Hijo del Hombre no vino
Porque el Hijo del Hombre vino, ahí está, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿ya? Zaqueo era un hombre que estaba perdido, que lo habían ya condenado, los escribas y fariseos. ¿Cuántas personas hay que hoy día se sienten perdidas porque nos faltó por ahí, ¿verdad?, el iluminado que lo condenó? Nos faltó por ahí algún líder religioso que lo condenó. No, tú no tienes perdón de pecado, no, tú eres un impío, y así, ¿verdad? Y empiezan a condenar y a hacer y a apartar a la gente del Señor. Pero al contrario, Jesucristo dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el plan y el propósito de Dios. ¿Con qué fin? De llevarnos a su gloria, a su reino. Porque muy pronto, muy luego, los reinos de este mundo serán los reinos del Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Y Él entonces quiere que todo este tipo de personas, ¿verdad?, puedan gustar, palpar y ver qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre entonces que en Él confía, como dice la palabra del Señor. Vamos a ver aquí mismo el Evangelio de San Lucas, el capítulo 24. Si lo encontramos un poquito más adelante, aquí estamos. Evangelio de San Lucas, capítulo 24, el versículo 44 al 48. 44 al 48, donde dicen así, de esta manera. Y les dijo, estas palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, ya en los 4 libros de la Biblia, primero, en los 4 libros primeros de la Biblia, que son los libros de Moisés, en los libros también de los profetas y en los salmos. Entonces dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros, le dice a sus discípulos y a sus apóstoles, soy testigo de estas cosas. Yo no estaba ese día cuando el Señor le habló estas palabras a sus discípulos y a sus 12 apóstoles y a todos los discípulos que estaban ese día ahí. Yo no estaba ahí, pero por fe creo que así fue. Por fe veo al Señor hablándole ahí a sus ministros. Por fe he creído que Jesucristo es el Señor y que no hay salvación en ningún otro, sino que solamente en quien las sagradas escrituras señalan desde el Génesis a Apocalipsis a Jesucristo como el Señor, como el único mediador, como el único camino, como la única puerta al cielo, a la vida eterna, a la reconciliación con el Padre, Jesús de Nazaret. Entonces, ¿qué dice que fue? Entonces dice que ahí les abrió el entendimiento, ¿ya? Para que comprendiesen la escritura. Y les dijo, así estaba escrito y así fue necesario. Así estaba escrito en el libro de Moisés, de los profetas, de los salmos. Estaba escrito que el Mesías tendría que venir. Tendría que nacer de una virgen. Nacería ya en Belén de Judea. Que nacería en un establo, ¿ya? Y así dice, fue necesario que el Cristo también, en este caso su padecimiento, lo que Él sufrió, padeció. Todo estaba escrito, señalado por los profetas en la ley de Moisés, en los libros de los Salmos. El profeta Isaías describe el sufrimiento de Jesucristo, la crucifixión, en el Isaías 53. Y Cristo dice, fue necesario que Cristo padeciese y resucitase. También estaba escrito que Él iba a resucitar de entre los muertos, porque no dejaría, dice la Escritura, a su santo que vea corrupción. Job también lo había ya profetizado en el libro de Job. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. O sea, Job vio la resurrección de su Señor, de su Salvador, desde el polvo. Dijo, y aunque deshecha esté mi carne, yo con mis ojos he de ver a Dios. Cristo dijo, así fue
necesario que el Cristo padeciese entonces y que resucitase entre los muertos al tercer día. Y que ahora, ¿qué le manda hacer a los apóstoles, a los discípulos? Y ahora, que se predique en su nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, el arrepentimiento. O sea que solamente, ¿verdad?, en Jesús hay perdón de pecados. Perdón de pecado hay en Jesucristo. Que se predique entonces el arrepentimiento de perdón de pecados a todas las naciones de la tierra, comenzando desde Jerusalén. Y le dice, vosotros sois testigos de todas estas cosas que han acontecido hasta el día de hoy. Y nosotros, ¿verdad?, somos testigos de tantas cosas, ¿verdad?, que hemos visto, como tanto a través de la Escritura, y también, ¿verdad?, tantos testimonios que tenemos cada uno de nosotros en nuestras vidas. Cristo, amigo y hermano, es real. Cristo es el Señor, para la gloria del Padre. Y un día Jesucristo, como vino una vez a este mundo a poner su vida en expiación por nosotros, promete regresar ahora en gloria y majestad para gobernar a las naciones con equidad, con justicia y con paz. Porque muy pronto los reinos de este mundo vendrán a ser los reinos del Señor Jesucristo. Apocalipsis 11, versículo 15. Y Él necesita entonces y quiere que todos nosotros estemos ahí, porque Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Sigamos compartiendo. Evangelio de San Mateo, capítulo 9. A ver si lo encontramos aquí. Evangelio del apóstol San Mateo, capítulo 9. El versículo 11 al 13 dicen así, de esta manera. 11 al 13. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Nuevamente andaban aquí los fariseos y escribas, o los escribas y fariseos, como hasta el día de hoy, ¿verdad?, condenando a la gente, incluso condenando a Jesucristo. ¿Por qué come entonces? Le dijo, no ustedes, sino que vuestro maestro, ¿verdad?, a Jesucristo. ¿Por qué come con publicanos, con pecadores? Al oír esto entonces el Señor Jesús les dijo, nuevamente, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues ya aprended, le dijo, lo que significa misericordia quiero, y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ellos se jactaban, ¿verdad?, de los sacrificios que hacían los fariseos. Se jactaban de esas cosas. Se jactaban también de hacer largas oraciones por las plazas. Y así de tantas otras cosas. Pero el Señor le dice, si supieras lo que significa misericordia quiero. Él quería que entonces que estos hombres fueran misericordiosos con el pueblo. Es por eso que el pueblo, ¿verdad?, las ovejas dice que estaban dispersas. Dice que el pueblo de Israel estaba disperso como ovejas sin pastor. Porque no había misericordia, ¿verdad?, de Dios en estos escribas y fariseos, sino que todo lo andaban condenando. Habían tomado leyes menores, ¿verdad?, para condenar a las personas. Y sobre todo, ¿verdad?, cuestionaban lo que era el día sábado, ¿ya? Incluso al mismo Jesucristo, al Señor, ¿verdad?, lo condenaban por hacer sanidad en el día sábado. Viendo que el día sábado el Padre, ¿verdad?, lo hizo para hacer el bien, ¿ya? Y lo hizo por causa del hombre, no el hombre para el sábado, sino por causa del hombre, para que el hombre descansase. Y así. Y ellos, ¿verdad?, entonces andaban poniendo estas cargas, como hasta el día de hoy. Usted puede ver hoy día mandamientos que se le dan a la gente, ¿verdad?, cargas que se le imponen, que no están, en este caso, basados en las Escrituras. Hasta el día de hoy, entonces, los escribas y fariseos persiguen entonces la doctrina de Jesucristo, ¿verdad?, y andan condenando a los pecadores y a los publicanos. Entonces el Señor le dijo, id y aprended lo que significa misericordia quiero. Cristo quería que estos fariseos tuviesen misericordia del pueblo, pero ellos no la tenían. Incluso Jesús les dijo, hagan todo lo que ellos les digan, pero no hagáis lo que ellos hacen. Porque ellos predican, pero no practican. Parecía una cosa así, ¿ya? Ellos ponían cargas, dice que ponían yugos pesados sobre las personas. Incluso Jesús le dijo, ¿por qué ponéis yugos pesados sobre la cerviz de las personas, si vosotros las podéis llevar? O sea, ponían mandamientos de hombre
que ni ellos lo hacían. Ya hasta el día de hoy es así. Ponen mandamientos, ¿verdad?, de hombres que ni ellos mismos los cumplen. Por eso Cristo le dijo: id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, el Señor vino entonces a llamarnos a nosotros que estábamos en esa condición. Y no vino a condenarnos, sino que vino ¿para qué? Para que seamos salvos, perdonados y obtengamos la vida eterna a través entonces de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a ver qué nos dice el profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Si lo buscamos aquí, Isaías, Antiguo Testamento, libro del profeta Isaías 55, me parece que tocando entonces el tema, como está escrito en el Apocalipsis capítulo 11, versículo 15: los reinos de este mundo serán los reinos del Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice aquí el libro del profeta Isaías? A ver. Isaías capítulo 55, versículos 5 al 7. Versículo 5 al 7 dice así, de esta manera: y aquí dice el Señor, Isaías 55, versículos 5 al 7. Y aquí dice: llamarás a gente que no conociste, a gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo Israel que te ha honrado. O sea, aquí estaba hablando, ¿verdad?, de nosotros, de las naciones que éramos todos paganos, gentiles. Dice que a ti, aquí dice: llamarás a gente que no te conocen ni conociste, a gente que no te conocieron, correrán a ti. ¿Ya? Cuando entonces el Señor, ¿verdad?, resucita, después encomienda, ¿verdad?, a los apóstoles en la gran comisión, ahora le dice: vayan no solamente a Jerusalén, sino que vayan a todo el mundo, prediquen el Evangelio y hagan discípulos a todas las naciones. Y esto también estaba ya anunciado, profetizado por el profeta Isaías. Y aquí dice: llamarás a gente que no te conociste, a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, ¿verdad? Dice: correrán en este caso a Jesucristo, al Padre. ¿Por causa de quién? De Jehová tu Dios y del Santo Israel, que es Jesucristo nuestro Señor, que te ha honrado. Buscad, dice también, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto está cercano. Bueno, esto también es lo que nos dicen en este día de hoy a nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dice: buscad por cuanto ahora al Señor mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que Él ahora está cercano. ¿Ya? Dice: deje el hombre malo su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová el Señor, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy día? Buscad al Señor mientras haya luz, mientras haya vida, mientras haya esperanza. Busquemos entonces al Señor, porque muy pronto los reinos de este mundo vendrán a ser los reinos del Señor Jesucristo, como está escrito entonces en Apocalipsis 11, versículo 15. ¿Ya? Gloria sea dada al Señor para siempre. Dice el versículo de aquí mismo de Isaías 55, el versículo 10 y 11, dicen así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, dice el Señor: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquellos para los cuales yo la envié. O sea, el Señor en este día, ¿verdad?, nos ha estado hablando. ¿Qué hizo el Señor? ¿A quién vino? A los publicanos, ¿verdad?, a los pecadores. ¿Qué está haciendo hoy día? Lo mismo, llamándonos. ¿A qué? Al arrepentimiento, a la salvación, a la vida eterna.
Buscad, dice Isaías 55, versículo 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que ahora está cercano, por medio de su Santo Espíritu y por medio de nuestro Señor Jesús de Nazaret. El versículo 11 dice: así entonces será mi palabra que sale de mi boca. ¿Ya? Esto que estamos compartiendo es palabra del Señor, palabra de la boca del Señor. ¿Ya? No volverá, dice, a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para cuales yo la envié. Y no solamente esto, si usted recibe hoy día esta palabra, este mensaje, el perdón de pecados, la vida eterna, el cual está en Jesucristo, esta palabra será prosperada en su vida. ¿Ya? Dios promete, dice que esta palabra va a ser prosperada en su vida. Usted va a crecer, Dios le va a dar un crecimiento. ¿Ya? Y no se preocupe de lo que diga la gente. ¿Ya? No se preocupe de esos que andan condenando por ahí, apuntando con el dedo como los escribas fariseos, sino que usted en este día dé un paso y asegure su vida en Jesucristo nuestro Señor, y obtenga el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna, la cual es gratis, es un regalo del Padre, del Señor de los ejércitos, en su Hijo Jesús de Nazaret. Libro de los Hechos, capítulo 2. Ya, vamos a avanzar. Libro de los Hechos, el capítulo 2. Si lo encontramos por aquí, libro de los Hechos, capítulo 2. Aquí estamos. Libro de los Hechos de los Apóstoles, donde aquí continúan, ¿verdad?, los hechos de la Iglesia del Señor a través de sus apóstoles y discípulos. El capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 36 al 38, dicen así, de esta manera, versículo 36 al 38. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Dios. Porque Señor y Dios es lo mismo, Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que solamente en Jesucristo, amigos y hermanos, hay perdón de pecados. ¿Ya? Sépase pues entonces certísimamente toda la casa, ¿verdad? Toda la casa, en este caso de Chile, toda la nación de Chile, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Usted va a decir: pero nosotros no crucificamos al Señor. También fuimos parte, nuestro pecado estaba allá también. Cristo murió por el pecado de todos nosotros. Y al morir por el pecado de la humanidad entera, nosotros también entonces le crucificamos a Él. Por eso hoy día somos deudores de Él. Imagínense, si Él pagó ya por nosotros, ¿por qué entonces no venir a Él? Si Él ya nos compró, ¿por qué no venir a Él? ¿Por qué día entonces no rendir nuestra vida, verdad, al Señor? Porque solamente, verdad, en Jesucristo, dice, porque cada uno de vosotros, dice, en el nombre de Jesucristo, dice, para perdón de pecados. O sea, los mandó a bautizarse ahí, ¿ya? Pero la salvación es por fe, ¿ya? Y la fe entonces en Jesucristo el Señor. Abraham dice que Abraham le fue contado su fe por justicia, ¿ya? Por la fe entonces fue justificado Abraham, y así todos los demás hemos sido justificados, ¿verdad? Por la fe, y esta fe en Jesucristo nuestro Señor, ¿ya? Entonces vemos aquí el libro de los Hechos, donde le hablaba entonces el apóstol San Pedro a la casa entonces de Israel, a los israelitas, ¿ya? Cuando ellos entonces estaban compungidos de corazón. Al oír esto entonces se compungieron, ¿verdad?, en sus corazones, y dijeron entonces al apóstol San Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces le dijo: solamente, hermanos, le dijo, y luego Pedro le ha dicho: hermanos judíos, solamente en Jesucristo hay perdón de pecados, en ningún otro. Ya no sirven los sacrificios, le ha dicho.
Ya no sirve de nada que sigan matando palomas, ni bueyes, ni corderos, y quemarlos en hoguera, sino que ahora el perdón de nuestros pecados está en Jesucristo, porque el Padre ha hecho un sacrificio por todos nosotros. Él dio su propio cordero en expiación de pecados, y ese cordero Juan el Bautista lo vio cuando venía al Jordán y dijo: he aquí el Cordero de Dios, el cual ahora no cubre los pecados, sino que dijo el cual quita el pecado, no de los israelitas, sino que dijo el pecado del mundo. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Libro de los Hechos, capítulo 26, si lo encontramos un poquito más adelante. Libro de los Hechos, capítulo 26, tocando el tema: los reinos de este mundo serán los reinos del Señor, como está escrito ahí en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Hechos capítulo 26, versículo 15 al 18, dicen así de esta manera: yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora yo te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás al Dios Todopoderoso, para que reciban por la fe que es en mí, o sea, en Jesucristo, el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué glorioso mensaje, ¿verdad? Qué palabras, ¿verdad? Con tal profundidad, poder y autoridad. Jesucristo, el Señor, ¿verdad?, le entrega al apóstol San Pablo cuando se le aparece entonces camino a Damasco. ¿Cómo entonces lo envía a los gentiles, a nosotros que éramos pueblo pagano, con un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, ¿ya? Y cómo el apóstol San Pablo también se hace obediente a este llamado, convirtiéndose, ¿verdad?, después que era un perseguidor de la iglesia, ahora en perseguido. Después que él encarcelaba a la iglesia del Señor, a los primeros cristianos, ahora él va a ser encarcelado, va a ser torturado y va a ser golpeado en diferentes lugares por la causa entonces del Señor y de los gentiles que éramos todos nosotros. Entonces el libro de los Hechos, el capítulo 15, libro de los Hechos, capítulo 26, Hechos capítulo 26, versículo 15 en adelante compartíamos. Dice entonces que el Señor le dijo: yo entonces, este es el apóstol San Pablo que dice así, yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? ¿Ya? Cuando el Señor entonces le habla, ¿verdad?, de medio de ese resplandor de luz, cuando Pablo entonces cae: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea, estamos hablando de un hombre real, el cual es Jesús de Nazaret, que resucitó de entre los muertos, y aquí se le aparece entonces al apóstol San Pablo y el cambio, ¿verdad?, que hace en él, y cómo Pablo se hace obediente hasta la muerte, ¿ya? Muchos ejemplos nos da el apóstol San Pablo, y cómo también le habla después, ¿verdad?, a sus hermanos judíos, y donde quiera que él va, habla, ¿verdad?, y da testimonio y predica del evangelio de Cristo. Y entonces le dice el Señor a Pablo: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, le dice, para ponerte por ministro. Y eso es lo que el Señor también hoy día quiere, que usted venga a Él, porque Él necesita ministros, ¿ya? Porque Él un día va a gobernar este mundo. Los reinos de este mundo serán los reinos del Señor. Él va a necesitar gobernantes, ministros, ¿ya? Diferentes tipos de personas para gobernar en su gobierno. Aquí lo puso como ministro del Evangelio, pero un día Él va a necesitar gobernantes. Aquí entonces ponte para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, ¿ya? Y de aquella le dijo: en que me apareceré a ti. O sea, el Señor le promete al apóstol San Pablo que se le va a aparecer más adelante, donde le va a seguir, ¿verdad?, revelando todo el Evangelio, todas las Escrituras, incluso la Santa Cena cuando él compartió con sus apóstoles y tantas otras cosas. Por eso es que Pablo es constituido apóstol del Señor,
porque el Señor se le apareció y él recibió del mismo Señor todo el Evangelio. ¿Ya? Dice, ahora dice, de las veces que me apareceré a ti. ¿Y para qué también dice? Librándote de tu pueblo, porque ahora el pueblo, ¿verdad?, iba a estar en contra del apóstol San Pablo, porque iba a predicar a Cristo como Señor y como Dios. Y de los gentiles, a quienes ahora te envío. ¿Para qué envía entonces el Señor Jesús a los gentiles? ¿Con qué propósito lo envía a nosotros? Para que abra, dice, sus ojos. Y eso es lo que está haciendo hasta el día de hoy, abriendo nuestros ojos. Para que se conviertan de las tinieblas. Todos aquellos que todavía están con los ojos cerrados, no han venido al Señor, están en tinieblas. Y para que se conviertan de las tinieblas, ¿a qué? A la luz. ¿Y de la potestad de quién? Del diablo, de Satanás. Ahora a la potestad del Dios Todopoderoso. Para que reciban por la fe, que es en mí, o sea, que es en Jesús de Nazaret, perdón de pecados, herencia entre los santificados. Bendito sea el Señor. Solamente, amigos y hermanos, en Jesucristo, dice, para que reciban de mí, que es por la fe, el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Bendito sea el Señor. Si el Señor ya tenía, ¿verdad?, llamado a mucha gente, a muchos justos, cuando dijo que Él no vino a los sanos, porque los justos no tenían necesidad de médico, eso eran santificados. Pero ahora hace el llamado a los pecadores, ¿para qué? Para que sean entonces herencia entre los justos y entre los santificados, que son lo mismo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Y por qué hace este llamado? Porque Él quiere entonces que estemos, ¿verdad?, en su mano. Él quiere que estemos asegurados, porque un día Él quiere reinar con todos nosotros. Porque un día los reinos de este mundo pasarán a ser los reinos del Señor Jehová de los ejércitos y de su Cristo, el cual gobernará por la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Evangelio de San Lucas. A ver si volvemos atrás de este libro. Ya estamos terminando. Evangelio de San Lucas, capítulo 23, solamente el versículo 34, donde dicen así de esta manera. ¿Qué dice el versículo 34 del Evangelio de San Lucas, capítulo 23? Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. ¿Ya? Entonces el Señor, ¿verdad?, hasta el día de hoy, esas palabras que fueron dichas en la cruz del Calvario, estando crucificado, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, era también para nosotros. ¿Por qué? Porque Él no vino a condenar el mundo, sino le habría dicho: Padre, a estos extermínalos a todos. Imagínense cuando Jesucristo fue tomado prisionero, en la noche que fue al monte de los olivos, o Getsemaní, después de haber compartido la cena con los apóstoles, de haber cantado un himno, se fueron al monte, y estando ahí entró en gran agonía. Nos dice el Evangelio también de San Lucas, que oró 3 veces, que encontró a sus apóstoles durmiendo, a sus amigos, y su agonía dice que era tan fuerte que sus sudor eran como gotas de sangre. Luego después vinieron los escribas nuevamente y los fariseos, estos que andaban condenándolo siempre, ahora vinieron para arrestarlo y para darle muerte. Entonces, al venir estos hombres y a tomar preso a Jesucristo, dice la Escritura que el apóstol San Pedro, sacando su espada, no sé si sería un cuchillo o una espada grande, sacando su espada, dice la Escritura, que le cortó la oreja a un soldado que se llamaba por nombre Malco. Y Jesús entonces ordena a su apóstol San Pedro, le dice: Pedro, guarda tu espada. ¿Acaso no sabes que tengo potestad, autoridad, para llamar, le dijo, a 12 legiones de ángeles? ¿Se imaginan? Llamar a 12 legiones de ángeles, el cual son como 1400 cada legión. 1400 es una legión. ¿Acaso no sabes que tengo poder, autoridad, potestad para llamar 12 legiones de ángeles? Guarda tu espada, porque esto no es con espada. Es necesario que esto así sea. ¿Ya? Y aquí vemos entonces al Señor en la cruz diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Él tenía autoridad para llamar 12 legiones de ángeles. Y fue un ejemplo que puso. Pudo llamar muchas más. Pero el Señor, ¿verdad?, no vino a condenar, sino que vino
a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino entonces especialmente a los enfermos, a los publicanos, a los pecadores. ¿Para qué? Para ofrecernos un reino en el cual reinará un día la justicia para siempre. El apóstol San Pedro, si lo leemos acá, ¿no? Vamos a leer con libro del Apocalipsis nuevo. A ver. Apocalipsis capítulo 5, si lo encontramos aquí. Apocalipsis 5, tocando entonces el tema, como estábamos compartiendo desde el principio, Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, porque los reinos de este mundo serán los reinos del Señor. Y en Apocalipsis, el capítulo 5, el versículo 8 al 10, dicen así de esta manera, versículo 8 al 10. Y cuando hubo, dice, tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, delante de Jesús de Nazaret. Todos tenían arpas y copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, esto es al Señor Jesús, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para con Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Ya? El Señor, amigo y hermano, nos ha hecho de todas las tribus, de todos los países, de todas las naciones. Él nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y eso está a punto de acontecer, como lo vemos ahí en el Apocalipsis, también en el capítulo 11, versículo 15. Porque los reinos de este mundo vendrán a ser los reinos de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Él quiere, ¿verdad?, compartir ese reino con nosotros, ¿verdad?, con todos nosotros. Por eso que Él hace este llamado entonces a los pecadores, a los publicanos, ¿verdad?, a que vengan entonces a Él. Porque Él no los va a condenar, ni les va a sacar en cara su pasado, sino al contrario, los va a abrazar, los va a acariciar. Y Él les va a dar el crecimiento suficiente para que en ese día glorioso estén allá en ese reinado de equidad, de justicia y de paz. Para que un día ya no sea por fe, sino que por vista podamos ver y contemplar a nuestro Redentor y Señor, aquel que estuvo dispuesto a poner su vida en rescate por nosotros, en rescate de todos nosotros. Gloria sea al Señor para siempre. El apóstol San Pedro, aquí en primera del apóstol San Pedro, el capítulo 2, versículo 9, nos dice de esta forma: a todos los que vienen al Señor. El Señor este día ha estado llamando a través de esta su palabra, a través de todos los evangelios que hemos visto, a través de toda la cita, ha estado llamando entonces, no a justos, sino que a pecadores al arrepentimiento. ¿Para qué? Para tenernos entonces en ese día, en ese reinado, en el reinado del Mesías, cuando los reinos de este mundo entonces pasan a ser los reinos del Señor, cuando dice que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, según Apocalipsis 5, versículo 10. Y aquí en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nuevamente el apóstol San Pedro dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué otro reino nos puede ofrecer esto tan glorioso? Si hay gente que está militando en el reino de las tinieblas, hoy día quiero invitarle a que milite en este reino de la luz, en el reino de Jesucristo, donde el Señor le promete que un día estará en ese reino y necesitará gente como usted, gente que sabe administrar, gente que entiende, ¿verdad?, de mayordomía, gente que entiende de ministerio,
gente que entiende de sacerdocio, ¿ya? Gente que entiende de sometimiento, gente que entiende de lealtad a su Señor. Él entonces está haciendo este llamado este día, donde Él ofrece primeramente el perdón de los pecados, la salvación, la vida eterna. Y no solamente eso, sino que también un día, si le somos fiel en lo poco, sobre mucho dice que nos va a poner. ¿Por qué? Porque en ese reinado Él va a necesitar, como toda autoridad, como todo presidente, como todo rey de una nación, va a necesitar sus súbditos, sus gobernantes, que estén entonces gobernando bajo mucha gente como autoridad. Esa es la invitación que le puedo dar de parte del Señor. ¿Quiere usted entonces en ese día trabajar en el reino de Dios? ¿Quiere ser un gobernante en ese día? Venga entonces, milite en el reino del Señor. Cristo le ofrece un reino eterno, donde las naciones entonces, los reinos de este mundo pasarán a ser los reinos del Señor Jesucristo. Padre, te doy gracias en el día de hoy por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú haces este llamado, Señor, a nosotros. Porque tú no viniste a condenarnos, como dice tu palabra, sino que viniste a poner tu vida en rescate de nosotros, para sacarnos de aquel que tiene el imperio de la muerte, aquel que tiene el imperio de robar, de matar, de destruir, para llevarnos al reino de tu amado Hijo Jesucristo, donde nos promete vida eterna, el perdón de pecados, y que reinaremos contigo por la eternidad. ¿Qué más promesas gloriosas son estas que vivamos un día eternamente? Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos siempre a poder ser agradecidos de ti. Ayúdanos siempre a darnos una oportunidad de poder compartir tu palabra, compartir las buenas nuevas del Evangelio. Así como tú ungiste a Jesús de Nazaret, así como tú le pusiste tu espíritu sobre él para que llevase buenas nuevas a los abatidos de corazón. Así también nosotros podamos llevar buenas nuevas, palabras de esperanza, palabras de consuelo, y no palabras de condenación, sino que una palabra de bendición, porque el Señor nos ama y nos quiere para Él. Nos ama de tal manera que su vida puso en rescate por nosotros, por todos nosotros, no mirando nuestra condición, sino que mirando la necesidad que había dentro de nosotros, que necesitábamos un auxiliador, un pronto socorro, que nos sacara entonces de la condenación, de la destrucción, y nos diera el privilegio de la vida eterna contigo. Amén y amén. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones.